Muy bien, vamos a dar inicio a la cuarta y última parte de la unidad 3 que veníamos desarrollando ya anteriormente. Recordemos que estamos hablando del periodo de la arquitectura moderna y de su proyecto heroico, observando los casos europeos y norteamericanos. En esta parte, la última de esta unidad 3, vamos a centrarnos en la segunda fase de la obra y el pensamiento de Frank Lloyd Wright, el gran arquitecto norteamericano, que en esta instancia, tal como lo viene desarrollando ya, por supuesto, en la primera fase que vimos en la unidad 1, va a ser un claro representante de cierta manera de ser, de cierta idiosincrasia muy presente en el colectivo imaginario de los norteamericanos, como es la idea del individualismo, de la libertad, que se manifiesta a partir de lo que ellos denominan el American Way of Life, o sea, el modo de vida norteamericano. Esto no significa que Wright sea el inventor, ni mucho menos, de esta corriente o de este paradigma, sino que forma parte de él, lo toma como parte de su cultura, pero también lo propulsa, lo amplifica y lo hace presente en sus propuestas arquitectónicas. Y por último, vamos a ver en esta unidad las manifestaciones que la modernidad encuentra en el campo del urbanismo, entendiendo ya este en el sentido moderno, en el sentido científico, técnico, que empieza a caracterizar la época maquinista y que a partir de este momento se va a transformar en una manera muy extendida a lo largo del siglo XX, con aciertos y con errores, de pensar la ciudad. Y en ese sentido vamos a ver las experiencias del CIAM, que son los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que nacen en 1928, y particularmente de dos arquitectos y urbanistas como Le Corbusier, a quien ya vimos en su faz de arquitecto en esta misma unidad, y del alemán Ludwig Hilberseimer. Frank Lloyd Wright, lo hemos dicho anteriormente, pero es bueno repetirlo, es un arquitecto que su pensamiento y su obra es absolutamente clave, fundamental y fundacional también para el pensamiento moderno en la disciplina arquitectónica. Y además tiene la particularidad de haber atravesado con su obra precisamente prácticamente toda la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XX, considerando que su nacimiento es 1867 y que muere en 1959, o sea, casi con 90 años de edad, un poco menos. Lo cierto es que Wright en ese sentido va a ser una figura que atraviesa todo el siglo XX, lo vimos ya en la unidad 1, lo volvemos a ver acá en la unidad 3 y nuevamente lo veremos en la unidad 5. En este caso, lo que vemos aquí en esta unidad es un momento particular, una fase particular de la obra de Wright y que ya vamos a exponer por qué esa particularidad que tiene que ver con connotaciones históricas, pero también con su propia posición frente a el panorama que se comienza a tener de la arquitectura moderna en un país por entonces joven como es Estados Unidos. A la derecha estamos observando una obra que vamos a visitarla ahora en el transcurso de esta clase, que es el de la empresa Johnson, que va a ser una obra clave precisamente durante la década del 30 de este gran arquitecto norteamericano. Hay que entender que lo que hemos visto en la unidad 1, que fue su primera fase, con edificios como Larkin, el Unity Temple, su primera vivienda como la Casa Willis, o aquella ya que se transforma en un paradigma de la primera modernidad, como es la Casa Robbie, va a tener a partir de entonces un desarrollo de su arquitectura sobre todo basado en la vivienda unifamiliar. Como vimos, y es común este desarrollo en la inmensa mayoría de los arquitectos modernos de estas primeras décadas del siglo XX, que encuentran en el plano europeo, en la geografía europea, arquitectos como hemos visto ya en esta unidad, la vivienda es el campo de experimentación, ¿sí? Además de ser un campo
de demanda social ante las circunstancias propias del nuevo habitar que se desprende en las primeras décadas del siglo XX como consecuencia de la explosión maquinista derivada de la revolución industrial. En Estados Unidos, la situación, si bien es ligeramente similar, tiene otra connotación, y es que la vivienda unifamiliar forma parte, como estamos poniendo justamente, fíjense ustedes en el título de este apartado, de este contenido, de esta unidad, tiene que ver con la identidad norteamericana, el individualismo, sobre todo con la vivienda en lo que se denominan los suburbios. Si durante la primera etapa, la unidad 1 de Wright, hemos visto un par de viviendas en este sentido, esas correspondían entonces, en la primera fase, a lo que se denominó la época de las Prairie House, o sea, las casas de la pradera, donde tiene toda una connotación, obviamente, de la vivienda en una relación recíproca, empática con la naturaleza, y que se desarrollan estas ideas y por lo tanto se materializan estas obras en los suburbios de las ciudades norteamericanas, en donde la relación arquitectura-naturaleza encuentra un campo propicio para ello. Más adelante, ya en la década del 30, como vamos a ver, va a desarrollar una segunda fase en lo que son el desarrollo de estas viviendas, que se van a llamar las viviendas usonianas. Pero previamente a eso, que ya vamos a entrar, hay que entender que en ese periodo que va de la primera década del siglo XX hasta esta especie de renacer arquitectónico que tiene Wright en la década del 30, hay un periodo un tanto apagado de su obra, no por falta de calidad ni mucho menos, sino por los vaivenes propios de la cultura del momento. Wright en algún punto es considerado, ya porque es una persona, ya para la década del 20, de poco más de 50 años, 60 años prácticamente, y es visto por algunos, sobre todo en el planteo de la visión norteamericana, como un arquitecto muy arraigado a las tradiciones del siglo XIX. Es así que entra en una especie de cono de oscuridad, podríamos decir, pero eso no significa que no lleva adelante trabajos y obras, sobre todo de carácter particular, como vemos acá. Un rápido raconto de 2 o 3 obras de la década del 20, como son la Ennis House y la Freeman House, la casa Ennis y la casa Freeman, ambas en Los Ángeles, la primera del año 24, la segunda del año 25, en donde vemos un Frank Lloyd Wright muy particular, muy influenciado a partir de sus investigaciones de lo que son las propuestas de la arquitectura mesoamericana. O sea, empieza en este periodo Wright a mirar culturas propias precolombinas, o sea, culturas anterior a la llegada de Colón a América, sobre todo en el continente americano, en la parte central, de América Central. Es así que entonces vemos cómo hay ciertos principios de su arquitectura que están presentes y ya la hemos visto en la unidad 1. Recuerden, por ejemplo, la casa Robbie, que acá están en ambas casas manifestadas. ¿Cuáles son? La ruptura de la caja muraria, la pérdida de límites concretos sobre cuál es la fachada, dónde empieza, dónde termina, el juego de intersección de volúmenes y de planos, pero sobre todo, acá también se sigue manteniendo, como vimos en la primera etapa, una intención de cerrar a la vivienda hacia el interior. Fíjense que prácticamente no se observan aberturas hacia el exterior. Ahora, el cambio sí importante que vemos en este periodo y al menos en estas dos viviendas es esa influencia mesoamericana, en donde a partir de elementos prefabricados, como vemos, hay impresas ciertas imágenes abstractas que dan a la obra un tono decorativo, además de, por su propia construcción y de su propio recubrimiento, esta imagen masiva, cementicia, casi podríamos decir brutalista en algún punto, que le dan una imagen poco relacionada, ¿sí?, a la primera fase en donde eran esas obras de amplios aleros que parecían desafiar la gravedad. Acá vemos que son obras que buscan la masa y asentarse sobre el suelo, y sobre todo ese carácter netamente decorativo de carácter mesoamericano.
Podemos ver entonces acá que hay una visión de la modernidad para Wright que es bastante particular y que, como diríamos, toda su obra siempre es autorreferencial, siempre es una búsqueda personal que tiene poca relación, por lo general, con su participación en un colectivo o en un movimiento más amplio. También, ya en esta década del 20, pero más hacia el final, dos momentos que son importantes que ustedes ahora deben tenerlos en cuenta porque van a ser influencias notables para obras que vamos a ver inmediatamente en este Wright de la década del 30. Por un lado tenemos a la izquierda la Lloyd Jones House, construida en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, en el año 29, en donde, fíjense que a diferencia de las obras que recién vimos, o si recordamos las de la unidad 1, que ustedes pueden volver a observarlas en estas clases, es una obra que no persigue tanto la horizontalidad formal, no persigue tanto esa idea que estaba tan presente en él de que la obra sea lo más plana posible, tendiendo a acercarse a la línea de horizonte. Aquí vemos que hay un, digamos, delicado equilibrio entre el desarrollo horizontal de la obra y las proporciones verticales, aquí dadas por esos enormes parantes verticales, y también, y este es un detalle que deben tenerlo en cuenta, la intersección de volúmenes que se alzan en vertical y sobre todo de las cajas acristaladas, las que están en el primer piso, tanto a la derecha como a la izquierda. Ese tipo de experimentación volumétrica, de relación de llenos y vacíos que se tiende hacia una verticalidad, va a ser muy importante, sobre todo en una obra clave, no solo de Wright, sino para la consideración de la arquitectura moderna en general, que ya vamos a ver enseguida. Y a la derecha, en el mismo año 29, Wright decide, como una experimentación, salir de su Wisconsin natal, en donde sabemos que él tiene su estudio en Wisconsin, en lo que se llama el Taliesin Est, y también va a trabajar profusamente, recuerden ustedes, justamente también en la ciudad de Chicago. Perdón. Pues bien, él en el año 29 inicia una especie de viaje iniciático al sur de los Estados Unidos, más precisamente al desierto de Arizona. Fíjense esta búsqueda que va desde su Wisconsin natal y su lugar de trabajo, sobre todo que es Chicago, Illinois, que es al norte de Estados Unidos, un área marcada por el clima frío, muchos meses muy fríos en el año, la presencia de la nieve y sobre todo de un paisaje, ¿sí?, que se extiende en enormes horizontes, sobre todo muy relacionados a la pampa argentina, muy parecidos en ese sentido, toma la decisión de ir hacia el sur, la búsqueda del sol y el calor. ¿Para qué? Para empezar a repartir su tiempo entre unos meses en el norte de Estados Unidos y otros meses en el sur del país. Para lo cual desarrolla en el año 29 esta primera experiencia que va a ser un campamento en el desierto, en Arizona, en la localidad de Ocotillo, que va a estar planteada a partir de materiales constructivos muy básicos, como ser la madera y la lona y algo de piedra, nada más, o sea, materiales sumamente vastos, naturales, propios del lugar, que lo que hace es establecer esta especie de campamento experimental para establecerse durante un periodo de tiempo. Esta experiencia de Ocotillo también va a ser clave para un desarrollo posterior. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que a fines justamente de la década del 20, como vimos en estas obras hasta acá, va a ocurrir precisamente en el año 29 un hecho trascendental, no solo para Estados Unidos, sino de una enorme repercusión global, que fue el famoso crash financiero de la bolsa de Wall Street del año 29, que va a significar el derrumbe de la economía norteamericana, con profundísimas consecuencias en la vida de prácticamente todo el país. Desde grandes fortunas que desaparecieron en minutos a
como podemos ver arriba, la cantidad de gente manifestándose frente a las entidades financieras para ver qué pasa y cómo recuperar su dinero, que finalmente lo pierden, a la foto de abajo, que es la economía que estalla en pedazos y genera una enorme ola de desempleo y de pobreza en el país. Este panorama, que va a impactar, repito, a escala global, va a ser entendido, por supuesto, también por Wright en su quehacer como arquitecto en Estados Unidos, y a partir de ahí él va a generar propuestas que atiendan esta situación, adaptarse como arquitecto, que era precisamente a esta circunstancia, y proponer desde este lugar alternativas factibles. Otro hecho que es muy importante al inicio de la década del 30 y de la cual va a tener a Ray como un personaje no central, pero sí que está presente de manera fantasmal, va a ser la famosa exposición o exhibición de lo que se dio a llamar International Style, estilo internacional o Modern Architecture, que va a tener lugar en el recientemente fundado MoMA o Museo de Arte Moderno en la ciudad de Nueva York. Este hecho va a ser muy importante, por un lado, en la historia de la arquitectura moderna, ya que, a expensas de dos muy influyentes personajes de la vida cultural neoyorquina, como son el historiador Henry Russell Hitchcock, ya por entonces en 1930 era un hombre mayor, formado en la academia, podríamos decir, de Bellas Artes, lo que se entiende por academia y la visión del arte en Estados Unidos, que convoca para trabajar con él para organizar esta exposición a un muy joven arquitecto proveniente de una familia de poderosos industriales, que es Philip Johnson. Todos sabemos que posteriormente Philip Johnson, y que va a morir hace muy pocos años, con casi 100 años, va a ser a partir de entonces una especie de influencia muy importante en la definición del panorama de la crítica norteamericana, además de haber trabajado posteriormente con arquitectos como Mies van der Rohe o de haber realizado algunas obras propias también trascendentales. Lo cierto es que entre Russell Hitchcock y Philip Johnson organizan esta exposición en el Museo de Arte Moderno, Modern Architecture, International Style, que tiene por objetivo introducir en el panorama cultural norteamericano, sobre todo de la costa este, donde está Nueva York, las experiencias realizadas hasta entonces en el continente europeo. Vemos en las fotos que tenemos acá, arriba a la derecha, la foto, la tapa del catálogo de esta exposición, y vemos arriba a la izquierda una foto donde se lee Museum of Modern Art, y en primer plano que vemos una gran maqueta de la Bauhaus de Gropius. Y en las dos fotos de abajo vemos a la derecha maqueta de la Ville Savoye, y a la izquierda del mismo catálogo se ven cómo están presentes obras de Le Corbusier, la Ville Savoye o la Villa Stein, obras que ya hemos visto también en esta unidad. Ahora bien, ¿por qué es importante esta exposición y qué tiene que ver con Wright? Por la sencilla razón de que Wright no es invitado a participar en esta muestra. No participa del catálogo, no es considerado, no es tenido en cuenta. Hoy por hoy, digamos, casi 100 años, 90 años de esta exposición, uno diría cómo es posible que en esta exposición no esté presente el arquitecto norteamericano más influyente del siglo XX. Bueno, por la razón que acabamos de nombrar anteriormente, y era que por entonces Wright había pasado a un segundo plano en el universo de la arquitectura. Era visto, como dije anteriormente, como un arquitecto ya perteneciente al siglo XIX, no actualizado. Además hay que decir que, y para cerrar esta diapositiva, que esta exposición, fíjense que tiene por título Estilo Internacional. ¿Por qué? Porque lo que buscan en Estados Unidos,
a expensas de Russell Hitchcock, justamente formado en la academia, o sea, de una visión formalista del arte, es despojar a la arquitectura moderna europea, tal cual ya la vimos en esta unidad y también en la unidad 1, despojarla de cualquier connotación ideológica y plantearla, presentarla como una cuestión de estilo, como una cuestión de forma. Eso es muy importante para el pensamiento conservador norteamericano, ya que esta arquitectura, por lo tanto, es entendida, comprendida e introducida en Estados Unidos, despojada de sus cualidades ideológicas, sino vista como ¿qué? Como una nueva manera de hacer arquitectura basada en la técnica, pero en la forma que genera un estilo. De esto, justamente, por eso este hecho es clave de entender la arquitectura de esta manera y por eso también no lo consideran a Ray en esta exposición. ¿Qué quiere decir, para cerrar con esto? Que Ray es visto por entonces como un arquitecto no importante, no es necesario considerarlo y no se lo ve dentro de este panorama como un arquitecto moderno. Sin embargo, por lo que dijimos anteriormente respecto al panorama económico realmente catastrófico que presenta Estados Unidos, si bien va a tener una rápida recuperación, es que Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos, como arquitecto que es, se ve en la necesidad de repensar su arquitectura para adaptarla positivamente a esta nueva condición económica. Y es así que va a plantear durante toda la década del 30 un momento realmente muy interesante y sumamente creativo en su obra, que él va a llamar a estas viviendas las viviendas usonianas. ¿De dónde proviene el término Usonia? USA, digamos de USA, United States of America, y Usonian como una especie de país dentro de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos visto como una cultura en sí, las viviendas usonianas, las viviendas propiamente norteamericanas. Así es como lo entiende Wright y así es como lo plantea. Un ejemplo, que realmente es una obra maestra, no solamente en el año 36-37, sino hoy en día es una obra interesantísima para observarla, para estudiarla, para aprender de ella por múltiples cuestiones, es la casa Jacobs I. ¿Por qué 1? Porque posteriormente va a ser otra casa, también Jacobs, la casa 2, pero que ahora no la vamos a ver acá, y las dejo, esa obra la dejo a ustedes para que la visiten. Acá en principio tenemos, claro está, algo que es muy importante de considerar, que más allá de las cuestiones económicas, porque lo que hace Ray acá es adaptar su arquitectura al planteo de obras de bajo costo, siguen estando presentes de manera ineludible sus principales objetivos y principios arquitectónicos, que cuáles son. Nuevamente acá vemos la horizontalidad de la obra, la preeminencia de la línea horizontal, fíjense cómo tanto las cubiertas como los detalles de la mampostería que va intercalando diferentes colores, todo apunta a que sea la horizontal quien lleve justamente la voz cantante en la formalización de la obra. La foto de arriba se corresponde a la obra vista desde el patio interior, patio nuevamente, planta abierta, y la foto de abajo vista desde el exterior, o sea, desde la calle. Vemos también nuevamente cómo la obra prácticamente no manifiesta, no presenta aberturas muy visibles hacia la calle. Acá hay que decir algo, porque va a tener mucho que ver con obras posteriores de Ray, incluso hasta llegar a su tercera fase en la década del 50, y es que Wright siempre va a tener una actitud poco amigable con la ciudad. Él va a tener una relación difícil con la ciudad como concepto. Por eso que va a buscar que sus obras se cierren, sean casi tapias hacia el exterior y que encuentren su propia vida hacia el interior, negándose a la calle y abriendo la vida privada, justamente el American Way of Life, hacia el interior.
Es interesantísima de analizar la planta. Hay que pensar que esta vivienda la piensa Wright de una manera totalmente modulada. Acá el módulo es clave en la configuración inicial de la obra. Es una obra de relativamente muy pocos metros cuadrados, con las funciones básicas mínimas. Acá es evidente que Wright también entiende la importancia de repensar esta cuestión y seguramente hay ecos de los aprendizajes que han llegado de Europa con las búsquedas de la vivienda mínima. Por otro lado, se ve también que la materialización de la obra está hecha con 2 o 3 materiales básicos, tecnología simple, mampostería de ladrillo y madera y vidrio, y muchas de las partes directamente prefabricadas, como son las grandes aberturas. Todo ello sin dejar, por supuesto, de lado otro de los principales basamentos del pensamiento espacial de Wright, que son generar espacios que tienden a entenderse como si fueran cuevas, o sea, la cuestión de la vida interior, cerrada sobre sí misma. Por eso es que las proporciones entre altura de las habitaciones y sus dimensiones en superficie siempre tiende a que sean más bien, parecieran cielorrasos bajos, techos bajos, potenciando así esa idea de cueva, de vida interior. Vemos nuevamente en la planta cómo esa disposición en L o planta abierta genera precisamente esa apertura tanto de las habitaciones como del living o del comedor hacia ese patio central. Recordemos, y vemos en la foto de arriba precisamente, cómo en el año 29, como hemos planteado acá, Wright se desplaza con su familia y con algunos colaboradores a la localidad de Ocotillo, en Arizona, para establecer un campamento experimental. Como dije hoy, este va a ser pensado y diseñado a partir de elementos materiales básicos, como son la piedra, la madera y la lona. Esta experimentación del año 29 es, por así decir, una avanzada de lo que Wright va a finalmente plantear de manera estable en el año 37 con el Taliesin West. Recordemos que su estudio primero en Wisconsin se llamaba Taliesin Est, el Taliesin Este, de la costa este. Este es el de la costa oeste, Taliesin West. Taliesin es una palabra de origen galés. Hay que recordar que Wright es descendiente de galeses. Y Taliesin significa frente brillante o una obra brillante. Yo creo ver acá que el hecho de plantear, el hecho casi metafórico de que esto sea un lugar de la luz, un lugar brillante, recuerda en algún punto también, y vamos a ver en la última fase de esta unidad, cuando Le Corbusier piensa el urbanismo y la denomina a su propuesta como cité radieuse, o sea, la ciudad radiante, ¿sí? Lo brillante y lo radiante. Esa idea de la luz, esa idea de una luz que no solamente es funcional, sino también simbólica. El sol como un elemento casi místico, podemos por lo tanto verificar en esta propuesta de Wright. El hecho que sea Taliesin, este frente brillante que plantea en Arizona, va a establecerse como donde va a estar la mitad del año con su propia escuela de arquitectura. Aquí hay que recordar que Wright, como sujeto individualista que era, poco afecto a las instituciones, él no estudió arquitectura, tampoco tenía título de arquitecto, más allá que hizo unos cuantos años de la carrera de ingeniería, cosa que siempre le fue extremadamente útil, ya que en ese sentido, aunque no lo parezca superficialmente, Wright es un extraordinario estructuralista al momento de pensar sus obras, en donde forma y estructura adquieren una unidad extraordinaria para generar el espacio. Y cuando digo esto, ¿qué está presente acá? Sus enseñanzas también y sus, aprendizajes de qué? De la arquitectura gótica. Recordemos que la arquitectura gótica, el espacio gótico, es una resultante de la estructura transformada en forma, en piedra.
y es un todo que genera el espacio. Bueno, algo muy similar es lo que ocurre con Wright. O sea, recordemos acá nuevamente algo que venimos diciendo en todos los arquitectos modernos. Hay una ruptura con la historia, pero no una negación de la historia. Lo que se busca romper son con las tradiciones académicas, antiguas, anquilosadas, que ya no representan el hábitat y al sujeto moderno. Pero no se niega la historia como una inagotable fuente de aprendizaje y de posibilidad de repensar soluciones. Es así, si vemos entonces en la foto de abajo, Setalia-Sin West, con esta foto busquen en internet, hay infinidad de fotos hermosísimas de esta obra. Va a plantearse de una manera mucho más sólida y estable a partir de los principios que estableció Nocotilio. ¿Qué son? ¿A partir de qué? De poder construir con los materiales propios del lugar, más, por supuesto, otros que colaboran en su materialización. Va a trabajar básicamente con la piedra del lugar, trabajando casi como hacían los antiguos romanos, poniendo encofrados de madera en donde arrojaba las piedras que están dispersas en el desierto y luego el colado de hormigón, como ustedes ven justamente, en esa especie de pilonos de piedra y hormigón que enmarcan el acceso. Va a poner también todo el resto que ustedes ven estructura de madera que se convierte en un hecho estético y se convierte también en la configuración formal de la obra. Las cubiertas, a su vez, hay que pensar que estamos en el desierto, un lugar donde no llueve nunca. Eso lleva ¿a qué? A que la cubierta de todo el edificio sea de lona. Sí, como escucharon, es de lona. No es necesario otro tipo de material, ya que acá la lluvia no existe. Observemos también en esa especie de pórticos de madera, como vemos en la foto de arriba a la izquierda, que tienen una formalización de carácter de demanda estructural, que están apoyados en esos pies derechos de esa conjunción de piedra y hormigón, y podemos ver cómo se alzan, si vemos en la foto de la derecha, con esa inclinación, con una segunda estructura de madera para tensar las lonas, para proteger los interiores. Y por otro lado, es interesante la planta. ¿Por qué? Porque en este caso, Wright va a experimentar con la trama a partir del triángulo, por supuesto con ciertas otras libertades, ¿no? En ese sentido, Wright siempre en toda su carrera las tramas son muy importantes, tramas cuadradas, tramas rectangulares, tramas de módulos triangulares y más adelante vamos a ver incluso tramas circulares. Imágenes del interior. Hay que decir que acá funcionó hasta hace relativamente muy poco tiempo, ya con Wright muerto hacía mucho por supuesto, una escuela de arquitectura. Con Wright en vida, este era un lugar donde él enseñaba arquitectura a una serie de discípulos. Él no los llamaba estudiantes, sino discípulos que debían continuar su legado a partir de, Wright por supuesto tenía una visión unívoca de la arquitectura, es la que él establecía. Podemos ver ese gran salón central, en esa foto en realidad una foto reciente, en donde hoy uno puede visitar como turista este lugar que ya hace poco fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Abajo a la izquierda, otro de los lugares, el escritorio donde Wright trabajaba, y a la derecha los talleres. Abajo a la derecha los talleres con gran parte del mobiliario también diseñado por Wright, en donde también está presente la trama triangular. Y la otra gran obra, sin lugar a dudas, que cierra esta década del 30 y que va a ser clave tanto para Wright como para toda la arquitectura moderna, va a ser la Casa de la Cascada o Casa Kaufmann. Antes de entrar a la casa, decir, fíjense que la obra se inaugura en el año 39 y que en algún punto clausura ese año
todo lo que estamos viendo en esta unidad 3. ¿Por qué? Porque en el año 39 hay un evento tremendo de carácter global, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que en gran medida va a paralizar la actividad arquitectónica, sobre todo en Europa, claro está, en menor medida en los Estados Unidos, pero va a ser un parteaguas no solo en la arquitectura del siglo XX, sino en la historia misma del siglo XX. Por eso esta obra que vemos actúa casi como cierre de una etapa en Wright y también de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. La casa Kaufmann fue encargada por el padre de uno de sus discípulos que trabajaba con él en Taliesin West. Hay una anécdota que nunca fue realmente comprobada, pero que el propio Wright la contaba, y que el proyecto lo dibujó completo en poco más de 2 horas. Uno piensa en eso y recuerda a Mozart, ¿sí?, que escribía sus partituras sin corrección. Que en realidad hay que decir, en Wright no es que de repente tuvo un rapto de iluminación, sino que venía ya trabajando, obviamente con principios desde hacía ya 30 años, 40 años, y que en su permanente experimentación era un método, una práctica que lo tenía sumamente ya elaborado. Claro está que acá, en esta obra particularmente, alcanza cotas realmente extraordinarias. ¿Por qué? Por la particularidad topográfica del lugar. La casa Kaufmann está situada en el norte del país, en Illinois, a unas cuantas horas de la ciudad de Chicago, y que estaba pensada como una casa de fin de semana o casa de vacaciones para los Kaufmann. El sitio para la casa era justamente este, pero el señor Kaufmann nunca imaginó que la propuesta de Wright sería tan radical. Para el señor Kaufmann era importante la presencia de la naturaleza, claro está, pero también la presencia de ese río que cae en cascada, en un paisaje realmente extraordinario. Quería que todo eso esté presente en la obra, pero claro, Wright fue mucho más allá. Lo que hizo fue literalmente posar a la casa encima de la roca madre y que discurra por debajo de ella el propio río, por lo tanto generando una especie de simbiosis entre arquitectura y naturaleza, generando así no solamente una obra de arquitectura de características bastante particulares, sino, podríamos decir, un manifiesto futuro acerca de la relación entre cultura y naturaleza. Lo que hace Wright en esta casa es generar una estructura de hormigón que se asienta sobre la roca propia del lugar y a partir de ese basamento de hormigón desarrolla el resto de la casa. Segundo, y que acá observamos perfectamente, sobre todo en la foto de la izquierda, es el carácter de metáfora arbórea que tiene la casa. Metáfora arbórea, de árbol. Un árbol, imagínense que es un tronco vertical del cual se abren en horizontal las ramas. Fíjense que esa metáfora acá está presente. Planteada ese poste, ese árbol, ese tronco vertical, precisamente por esos dos especies de tótems de piedra que ustedes ven hacia la izquierda de la obra, y fíjense cómo en el medio también está ese eje vertical vidriado que mucho recuerda a la casa de la década del 20 con la que empezamos precisamente esta parte de la obra de Wright. Y cómo a partir de esos ejes verticales de piedra se abren en abanico, en horizontal, esas formalizaciones en un color claro, esas alas casi blancas, si bien no son blancas, que tienen tanto terrazas como también espacios cerrados. O sea, logra la casa comportarse como una metáfora de los árboles que están en torno a ellos. Y acá, por lo tanto, la metáfora también, o la idea planteada por Wright de arquitectura orgánica, alcanza realmente un grado de equilibrio y de desarrollo extraordinario.
A la izquierda, tanto arriba como abajo, observamos dos cosas. Arriba, precisamente el apoyo sobre esas grandes bases de hormigón que están en un color marrón, que ustedes pueden ver ahí, que es donde se apoya la totalidad de la obra y que libera precisamente por debajo el paso del río. En el dibujo de abajo observamos desde el frente precisamente esa configuración estructural, la libertad del río que pasa por debajo y también que esa articulación entre verticales y horizontales. Si nosotros esta imagen de abajo nos olvidamos por un momento que es el frente, que es una fachada, y la observamos como si fuera una planta, nos recuerda en mucho que el pabellón de Mías, la intersección de planos, ¿sí?, que organizan un espacio. Y es que hay que decir algo, esta casa no solamente es el corolario de las experimentaciones y las prácticas arquitectónicas de Wright dentro de su propio quehacer, sino también la aceptación y la adopción de las experiencias europeas. Se dice que cuando este proyecto estuvo terminado, y más cuando la obra se construye, Wright dijo algo así como, bueno, ahí tienen su obra moderna. Un poco con sorna, ¿sí?, hacia lo europeo, pero la verdad es que es una obra maestra de la modernidad y algunos autores dicen precisamente que esta obra se convierte en ¿qué? Podríamos decir en la obra más europea de Wright, por sus características de abstracción, de pureza y de configuración de planos en el espacio. Algo que vemos con mucha claridad en la foto de la derecha, ¿sí?, ese equilibrio entre planos verticales y horizontales, que los señala claramente, lo vertical en piedra, madera y vidrio, lo horizontal en esos grandes voladizos o cubiertas que se convierten también en balcones y terrazas, pintadas de un color no blanco. Acá hay que decirlo, Wright nunca ocupa el color blanco. Wright siempre dijo desde el principio de su carrera, en una metáfora verdaderamente muy bella, él dice que él construye y piensa con los colores de la cosecha. Eso está en la propia autobiografía de Wright, de su infancia, de su vida en las grandes praderas, las inmensas praderas norteamericanas, en donde las 4 estaciones se manifiestan claramente. El verdor del verano, los múltiples colores de las flores en la primavera, los tonos ocres, dorados y rojos del otoño y el color gris más apagado del invierno. Pero sobre todo él toma a la cosecha. Cuando dice cosecha, ¿a qué se está refiriendo Wright? A los ritmos de la naturaleza, planteados por sus antepasados. Cuando se siembra, cuando se cosecha, y todo eso tiene que ver con las estaciones y con el cambio precisamente de los colores de la naturaleza. Él dice que esa es su base para crear arquitectura. A la izquierda se aprecia muy claramente, sobre todo en la foto de arriba a la izquierda, nuevamente vuelve aquí, como fue en la casa Robbie 30 años antes, la idea de los voladizos, que parece la obra estar suspendida en el espacio. Fíjense cómo empezó esta década, con las obras que vimos, con sus experimentaciones formales derivadas de la arquitectura mesoamericana, en obras densas, pesadas, brutalistas, a esta del fin de la década del 30, que es absolutamente etérea, liviana, casi una obra espacial, podríamos decir. A la derecha vemos un corte donde se aprecia justamente que, como otras obras que hemos visto de otros arquitectos, como la casa Tugendhat, se entra justamente por la parte superior, se desciende, y la casa tiene básicamente 3 plantas. Una planta baja, podríamos decir, que vemos en el corte, en la parte inferior, que es la parte pública, un primer piso, donde está la parte privada, y un último piso, donde está una especie de estudio o lugar de trabajo. Y no cabe ninguna duda que una de las
uno de los espacios más importantes de esta vivienda va a ser justamente la gran sala, ¿sí? Con ese enorme vidriado en L que se abre hacia el paisaje. Nuevamente acá podemos verificar que esa obsesión de Wright por generar espacios con proporciones bajas, parece que el cielo raso es bajo para potenciar la idea de protección, la idea de cueva. ¿Cómo trabaja el piso con lajas naturales con la idea de que esa piedra del exterior también penetra en el interior? Y la última obra que vemos de este periodo es, fíjense, no una casa, sino un enorme complejo industrial, el edificio de la fábrica y la empresa Johnson, muy importante en los Estados Unidos, ubicado en una pequeña localidad de ese país y que va a ser realmente una obra maestra también en Wright, en esta vista aérea que podemos visualizar cómo la obra se parte en dos bloques. Uno, el de la izquierda, donde está la gran sala, podríamos decir, administrativa, y a la derecha con la torre que se construye posteriormente como sitio de investigación y otras dependencias. Nuevamente lo que se observa acá, casi llevado a una escala más urbana de lo que vimos en la casa Kaufmann, es esa relación entre lo horizontal y lo vertical, dejando para lo vertical solamente la torre de investigación, como vemos arriba a la izquierda, y el corte a la derecha, y el resto de la obra totalmente horizontal, chata, tendiendo al horizonte, fíjense nuevamente, sin prácticamente aberturas al exterior. Y acá va a tener un papel preponderante la modulación basada en ¿qué? En el círculo. El círculo va a ser un elemento preponderante. Uno puede ver, por ejemplo, en la foto de abajo a la izquierda, cómo se redondean las paredes, se buscan volúmenes encerrados en óvalos o en cilindros propiamente. Y si vemos abajo a la derecha, lo que va a ser, digamos, casi la carta de presentación de esta obra maestra, que es el gran salón de trabajos administrativos, con ese enorme bosque de columnas fungiformes, o sea, con forma de hongos, basándose en que en la modulación circular. Ahora bien, esa modulación circular, vamos a ver primeramente, perdón, acá la torre, que también va a ser todo una puesta en práctica de una investigación estructural, ya que también acá se aplica el concepto arbóreo, el concepto de un tronco principal. Acá la estructura, fíjense ustedes, está al centro, y a partir de ahí, con voladizos, como vemos en los cortes, se abren los diferentes pisos, más el tratamiento con el vidrio traslúcido da esa idea de un tronco central del cual se van desprendiendo las ramas. Nuevamente la cuestión arbórea, la metáfora natural, está aquí presente. Y quería llegar a esto. Trama circular para estas columnas fungiformes que lo que hacen por fuera del edificio es recibir el agua de lluvia, lo canalizan y la bajan por el interior de las columnas, que son huecas. Esas columnas fungiformes, como podemos ver a la derecha, van a tener distintas configuraciones según distintos sectores del edificio. Pero aquí, en la sala principal, esas columnas fungiformes están a su vez unidas en la parte superior, ustedes ven, por esas especies de refuerzos estructurales, y lo que tienen en el medio son justamente placas de vidrio, una doble placa de vidrio que permite el paso de la luz natural, o que por la noche se encienden iluminaciones exteriores para dar el mismo efecto, sea diurno o nocturno. Y aquí la historia también está presente. Wright era un apasionado precisamente de la historia no oficial, no la historia de las academias, sino de las historias sobre todo de culturas primitivas o no consideradas en el marco de lo clásico, más que primitivas, no clásicas. Así como investigó con la arquitectura mesoamericana,
va a ser un fuerte investigador de las arquitecturas de tierra de la Mesopotamia asiática, y fíjense cómo hay también una fuerte relación entre la sala administrativa del edificio Johnson con ese bosque de columnas muy similar en cuanto al eco histórico que se encuentra en la mezquita de Córdoba, la ciudad de Córdoba en España, que es una obra iniciada en el siglo VIII por Abderramán I, o sea, una obra de la arquitectura islámica que no tiene relación precisamente justamente con la cultura clásica. Entonces vemos nuevamente acá esa fuerte relación, esa ascripción y el aprendizaje que tienen estos arquitectos modernos, en este caso Wright, respecto a sus decisiones y sobre todo selecciones críticas acerca de qué mirar en la historia de la arquitectura. Y para finalizar esta unidad 3, vamos a hacer una aproximación a qué pasa con el urbanismo, también en esta primera fase de la modernidad, sobre todo en la década del 20, en esta unidad 3, la unidad de arquitectura moderna y proyecto heroico, en donde vamos a ver cómo se va a pensar la ciudad desde el paradigma de la modernidad. Un paradigma de la modernidad basado en conceptos tales como progreso, ciencia, evolución, búsqueda de soluciones de la humanidad a partir de la máquina y sobre todo una visión optimista del mundo, más allá de haber atravesado, claro está, los horrores de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido vamos a ver la experiencia del CIAM, en donde se encuentran precisamente estos dos arquitectos, entre otros, Le Corbusier y Ludwig Hilbersheimer. Pero, para entrar en esto primero, debemos observar cuál era la realidad en las grandes ciudades, y también pequeñas, pero sobre todo en las grandes ciudades europeas, que crecieron desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX de manera descomunal en su número de habitantes, dado que las industrias, mediante la independencia de la naturaleza por la aparición de la máquina, tienden a instalarse en ciudades justamente. Eso va a ser un enorme traslado, migración interna del campo a la ciudad, haciendo que en muy poco tiempo las ciudades no puedan responder positivamente a las demandas de vivienda y sobre todo no existía por entonces para las clases populares el concepto de calidad de vida. Aquí vemos dos imágenes de Berlín hacia 1920, en donde observamos que hacinamiento y déficit habitacional. Podemos ver en ambos familias o personas viviendo prácticamente en una habitación, en una densidad muy grande, mucho hacinamiento, donde las condiciones de vida eran francamente malas, y esto va a ser el campo propicio, por un lado, para el desarrollo y llegada al poder, sobre todo en Alemania, a partir de 1918, de una coalición de partidos de izquierda que van a fundar lo que se va a denominar la República de Weimar, un momento clave en la cultura europea, por muchas razones que ya expusimos anteriormente, y por otro lado también va a ser un clamor general desde la arquitectura y justamente la arquitectura sustentada en valores ideológicos, la visualización de estos problemas y la búsqueda de soluciones contra este flagelo. En el mismo sentido, en esta misma República de Weimar, va a ser clave la presencia de un ingeniero, a quien vemos ahí, que es Martin Wagner, que va a tener un papel clave en el pensamiento del nuevo urbanismo en Alemania en la década del 20 y sobre todo en la manera de pensar soluciones habitacionales en escala. Ustedes pueden leer ahí, pueden poner en pausa y leer precisamente un fragmento de un escrito publicado por Wagner en donde, fíjense, esto es muy interesante,
que más allá de pertenecer a una coalición de partidos de izquierda, donde el comunismo tenía un peso muy importante, junto con otros partidos, en la administración de las principales ciudades alemanas de la década del 20, Martin Wagner rescata la experiencia norteamericana del Fordismo, o sea, de la construcción mecánica en serie. Y es ahí donde Wagner dice que hay que mirar y hay que explotar esa posibilidad para poder dar soluciones masivas y rápidas al problema de la vivienda. Es así que en esta década del 20, también en Alemania, va a tener lugar algo que vimos anteriormente cuando hablamos de Mies van der Rohe, que es la experiencia del barrio del Waisenhof en la ciudad de Stuttgart, que se transforma en la primera exposición, podríamos decir escala 1 en 1, de arquitectura moderna. A la izquierda vemos una foto tomada prácticamente en la inauguración de la muestra que todavía hoy existe, está todo en pie y todo restaurado, y a la derecha un afiche de propaganda justamente de esta exposición, realizados por Baumeister y Straub, dos diseñadores alemanes, con una fuerte influencia del dadaísmo, en donde lo que muestran en ese afiche, ¿qué es? Una foto de un interior burgués. Recuerden cómo nosotros empezamos esta unidad 3 con esa foto de un interior burgués. Acá ponen la foto de un interior burgués, pero la tachan, ¿sí? Donde dicen que así no debe ser el Die Wohnung, o sea, la manera de habitar, el departamento, el hábitat, diciendo, así no se puede vivir, esta no es la forma de pensar el hábitat en tiempos modernos, sino justamente por contradicción lo que realizan en esta exposición, que son arquitecturas basadas en los principios de la modernidad, el higienismo, el sol, el aire. Es así entonces que esta exposición, Die Wohnung, que es el habitar, como dijimos, va a estar dirigida por Mies van der Rohe, a quien lo vemos arriba de todo, ligeramente hacia la izquierda, y en el barrio, acá nuevamente digo, pueden poner pausa en este momento y observar quiénes son los nombres de quienes participaron en esta exposición, que, como ya dijimos en su momento, casi es una especie de la élite o la realeza de la arquitectura moderna en ese momento en toda Europa. En donde vemos dos ejemplos, que ya hablamos de ellos, el de Mies van der Rohe a la izquierda y los dúplex de Le Corbusier a la derecha. Fíjense, tanto en uno como en otro, se publicita justamente la modernidad de esta arquitectura a partir de la presencia del automóvil y de la mujer que conduce el automóvil. Algo que ya hemos dicho, arquitectura máquina, el Fordismo planteado por Martin Wagner, la construcción en escala, la prefabricación, la idea del prototipo repetitivo pensado desde los estudios, también como dijimos en su momento, de Alexander Klein o de Adolf Bene respecto a la vivienda mínima y del nuevo construir moderno. Esa experiencia, que es clave, se va a mezclar con otras que van a ser realmente extraordinarias, incluso dicho al día de hoy. Una de esas grandes experiencias del urbanismo moderno que tiene lugar en la Alemania de la década del 20 va a ser el barrio de la Herradura o el barrio de Britt-Siedlungen, que es la ciudad de justamente cercana a Berlín, que va a ser un proyecto del ingeniero Martin Wagner y de un arquitecto clave de la modernidad como es Bruno Taut. Se llama justamente el barrio de la Herradura en función de ese espacio central que ustedes pueden verificar en cualquiera de las dos imágenes, tanto en el plano original de la izquierda como el plano ya, digamos, informatizado de nuestros tiempos de la derecha, donde todo el barrio se identifica con ese espacio central que es un espacio público y en donde, sobre todo en la imagen de la derecha pueden ver en tonos más oscuros, en torno a la herradura, la ubicación de los bloques de vivienda que buscan justamente no repetir
la trama urbana tradicional o histórica de la ciudad, sino buscar un nuevo tipo de urbanismo en donde lo que se priorice es el aire, el verde y el sol. Y es así que en este barrio pensado por Wagner y Taut, podemos ver también otros, como el caso también en Berlín del barrio de la Siemens. Siemens es la empresa, famosa empresa alemana de electricidad y de componentes eléctricos, muy poderosa, que va a construir, va a financiar un barrio para sus trabajadores. Por eso se llama el barrio o Siemensstadt, la ciudad de la Siemens, construida entre el año 29 y 31, y donde participan nuevamente grandes arquitectos. Hans Scharoun, que ya por entonces es un arquitecto reconocido, que nosotros no lo vemos en el programa, pero si a ustedes les interesa, busquen la obra de la década del 50 de Hans Scharoun, que es la Filarmónica de Berlín, que se transforma en una obra maestra del siglo XX. Vamos a ver también que acá participa también en el diseño de este barrio Walter Gropius y otro arquitecto que es Hugo Haring. ¿Para qué y por qué participan distintos arquitectos en un mismo barrio? Para lograr, como vemos en ambas imágenes, que formalizaciones estéticas diferentes. Para dar ¿qué? Variedad al barrio, romper la monotonía, romper la uniformidad. Desde la obra de Gropius, que es la de la izquierda, con sus típicos volúmenes blancos, puros, abstractos, rematados en esa mínima cornisa oscura para dar un toque de sombra y de cierre al volumen, a el planteo de Hans Scharoun, que vemos a la derecha, en donde además de los revoques, no blancos, sino de un color más tirando a crema, también utiliza el ladrillo y balcones en formas redondeadas. De esta manera, el barrio, por lo tanto, adquiere diversas formalizaciones y se crea una mayor riqueza. Estas experiencias que vimos hasta acá, estas dos primeras y únicas que vamos a ver acá, realizadas en Alemania, en la República de Weimar, son ejemplos extraordinarios por, entre otras, una razón, que es cuál: dar respuestas concretas al problema de la vivienda, no dar o pensar soluciones desde la utopía, sino desde la concreción. Eso realmente es muy importante de tener en cuenta. Y por otro lado, sí, ya saliendo de eso, es como en el medio de estas experiencias, que dicho sean de paso, siguen funcionando muy bien hoy en día en Alemania, las originales me refiero, en el medio de todo esto es que estas problemáticas, estos intereses de cómo pensar la ciudad en el marco de la modernidad, va a ser un tema clave en muchos de estos arquitectos que participaron incluso acá en la experiencia del Weissenhof, como vimos, y que van a conformar en el año 28 un grupo denominado CIAM, que significa Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Se va a fundar, como dije, en el año 28, en un castillo en Suiza, en el castillo de la localidad de Las Arras. Vemos arriba los fundadores, donde están muchos de estos arquitectos que hemos nombrado. Por supuesto, acá está Gropius, está Le Corbusier, está Bruno Taut, etc. Arriba la foto seria, abajo la foto, digamos, de la fiesta que organizaron en ocasión ya de distensión de esta reunión. Como dato anecdótico, en la foto de abajo a la izquierda, disfrazado de soldado, a la izquierda con sus típicos anteojos, está Le Corbusier. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se va a fundar los CIAM como lugares conceptuales desde los cuales mirar las soluciones a la ciudad, a los problemas de la ciudad? Primero, atender las cuestiones de la técnica moderna, o sea, la técnica moderna, la máquina, sus productos, la maquinización, las posibilidades de la máquina tienen que considerarse como claves, como prioritarias para el problema de las ciudades para encontrar soluciones. Pero también sus consecuencias, tanto tienen cuestiones positivas como consecuencias negativas. Segundo punto que se deriva del primero, es buscar la estandarización. O sea,
en la idea de prototipo, de un diseño pensado, factible de ser repetido. ¿Para qué? Para lograr optimización de costos y de tiempo. Tercero, la optimización, la economía precisamente. Como se planteaba que estas soluciones no estarían en manos de inversionistas privados, sino de los estados, la cuestión de la economía y su financiamiento se transforma, por lo tanto, en un elemento clave. Cuarto, la urbanística. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente, fíjense el título de este contenido, de los contenidos de este punto en esta unidad: Revolución técnica y urbanismo moderno. O sea, pensar la ciudad desde la metodología científica, no la ciudad desde la filantropía o desde la utopía socialista, sino desde la técnica, desde la ciencia y desde un método aproximativo, concreto y cierto para la aportación de soluciones. Ahora bien, esta urbanística, solamente ellos sostenían, podía generar escala de comprensión en las sociedades a partir de qué? De la educación de la juventud. Con lo cual también nos están queriendo decir que las soluciones no son inmediatas, que es factible educar a toda una nueva generación bajo nuevos preceptos que son aquellos que en definitiva van a aceptar en futuro una nueva forma de vida, una nueva forma de hábitat. Y, por último, todo esto solamente sería posible mediante la unión recíproca y estratégica entre arquitectura y Estado. O sea, ellos ven que la solución, como dije hoy, no pasa por manos privadas, sino por manos estatales. Todo esto tiene luces y sombras. Las luces son los primeros puntos, ¿sí? La técnica, la estandarización, la consideración de problemas económicos y la urbanística como ciencia. Lo otro es, digamos, justamente el lado más discutible, que es justamente creer que esto va a ser posible recién con la creación de un nuevo modelo de vida, de una nueva sociedad, y aquí se aparece muy fuerte, obviamente, el carácter científico del marxismo, que es ver la sociedad como una producción científica, y que recién cuando se logre establecer este modelo utópico de sociedad, sería factible todos los puntos previos. Entonces, repito, hay que ver que tiene luces y sombras. Visto desde hoy, si nos paramos en 1928, esto era el resultado de la visualización de los problemas del momento y de las búsquedas a las soluciones. Este mismo grupo, creado en el año 28, en el año 33, mientras viajan en un barco hacia Atenas, que podríamos decir es un segundo viaje de Le Corbusier hacia esa Atenas que lo funda como arquitecto, es que escriben un manifiesto de común acuerdo entre todos, pero donde Le Corbusier lleva la voz cantante, que se da a llamar la Carta de Atenas, del año 33, en donde lo que hacen es desarrollar minuciosamente esos 6 puntos que vimos con anterioridad, en donde van, digamos, a plantear como ejes centrales estas dos imágenes que vemos acá, dibujos de Le Corbusier. Uno, la búsqueda del sol, el espacio y el verde, o sea, como objetivos primordiales para devolver calidad de vida a la población. Y eso va a ser posible en la medida que se reconfigure la manera de hacer arquitectura y ciudad, por lo que ellos van a plantear justamente que, la imagen de la derecha, que la densidad habitacional generalmente extendida en una ciudad debe concentrarse en edificios en altura, así se libera suelo urbano para el verde. Entonces, esa imagen que está ahí, sol, verde, aire, es factible a partir de esta nueva formalización en escala. Es así que Le Corbusier, que es la voz cantante de estos principios, va a desarrollar también esto a partir de un estudio pormenorizado de diversas situaciones.
Y uno de ellos es el que vemos aquí a la derecha, cuando hace el estudio de 3 ciudades, París, Nueva York y Buenos Aires, como 3 ciudades claves en Le Corbusier. París, como vemos a la izquierda, es una trama de carácter más bien medieval, con algunas, por supuesto, aperturas de grandes bulevares, como pasó justamente desde el Plan Haussmann en adelante. En el medio, la ciudad de Nueva York, sobre todo Manhattan, donde tiene las típicas manzanas de carácter rectangular. O a la derecha, Buenos Aires, con la típica cuadrícula que nosotros encontramos también en nuestras ciudades. Fíjense que los 3 ejemplos están en blanco y negro. Negro es la parte edilicia, construida, y lo que es blanco son los vacíos, o sea, las calles, espacio público, o los patios interiores o pulmones de manzana necesarios por código en los 3 casos. Le Corbusier lo que dice es que cualquiera de los 3 casos está mal. Y lo que hay que pensar es que esa misma relación entre llenos y vacíos se puede modificar como él dibuja en la parte superior de esa lámina. Dice, la misma densidad de construcción se debe juntar, condensar en edificios en altura con un determinado recorrido y configuración. Cuanto más alto libero, más espacio verde, más blanco sería ahí. Hace este esquema comparativo para decir justamente que mi propuesta es más sana y saludable que la de París, Nueva York y Buenos Aires. Ahora bien, dicho desde hoy, esas ciudades ya existían. Es cierto que lo que muestra es una relación de mayor, podríamos decir, beneficio en su propuesta, pero las ciudades existentes son existentes. ¿Qué pasa entonces con Le Corbusier cuando en esta instancia pretende dar soluciones, aportar soluciones concretas? Y por un lado se mueve a una visión utópica, como es su proyecto, digamos, desarrollado en detalle, de lo que él denomina la Ville radieuse, o sea, la villa radiante, llena de luz, que es una ciudad, como vemos a la izquierda, con un fuerte control geométrico de carácter clásico, con un eje central donde vemos esas cruces que son los grandes edificios cruciformes que vemos a la derecha, que a partir de ahí hay la distribución de distintas funciones. Ahora bien, ¿dónde está ubicada esta ciudad? Y él propone que puede estar prácticamente en cualquier lugar. O sea, en este sentido, hoy podemos decir que hay un error, que por eso decía luces y sombras en las propuestas del CIAM, porque esto sería factible en la construcción de una nueva ciudad. Pero no nos adelantemos, vamos a tener a futuro ejemplos de este tipo, pero muchos años después, en las décadas del 50 y el 60. Algunos van a ser buenos y otros no tantos. Pero sin embargo, Le Corbusier va a plantear sí una posibilidad, un ejemplo concreto, para la ciudad de París, el Plan Voisin del año 25. En la foto de la izquierda vemos justamente los edificios cruciformes que concentran en alta densidad edificios administrativos, comerciales, etc., y donde se libera, por lo tanto, suelo urbano para el disfrute del aire, el sol y el verde. Fíjense que esos edificios cruciformes, ese sector de París, está pegado, si uno ve en la misma foto de la izquierda, hacia abajo a la derecha, la Ile de la Cité, o sea, ahí está Notre Dame, está en pleno centro de París. Y la imagen sería la que tenemos a la derecha. Ahora bien, para hacer esto, ¿qué era preciso? Y destruir gran parte del centro histórico de París. Fíjense lo que dice Le Corbusier ahí abajo. El centro de nuestras viejas ciudades, con sus catedrales y templos, debe ser destruido y reemplazado por rascacielos. Esto lo acerca mucho a Le Corbusier a los principios e imágenes que plantea el futurismo italiano, ¿no? De arrasar con la historia existente, observándola como una historia decadente, generando esta especie de nueva ciudad radiante,
en donde lo que prima es el sol, el aire y el verde, por encima, plantea Le Corbusier, de espacios tugurios, cerrados, malolientes y poco ventilados. Pero vemos acá justamente eso, ¿no? Que esta propuesta que plantea Le Corbusier implica destruir una ciudad o parte de ella. En el mismo sentido, pero de manera aún más abstracta, tenemos las propuestas de Ludwig Hilberseimer, un arquitecto alemán de carácter casi teórico, que va a escribir justamente en el año 27 un libro clave para el pensamiento del urbanismo moderno, como es la Großstadt Architektur o Arquitectura de la Gran Ciudad, ¿sí? Que es un libro esencial, como dice ahí, para pensar estos principios del urbanismo que van a estar presentes en la Carta de Atenas. Y que se acercan mucho también a lo que postula Le Corbusier, pero repito, de una manera más abstracta y radical. Fíjense lo que dice, hay que pensar, dice Hilberseimer, un diseño urbano distanciado a referencias simbólicas y culturales, o sea, alejarnos de la historia, alejarnos de esa historia como formas estables y propiciar nuevos modos de vida. Y estos nuevos modos de vida son las bases sobre las cuales buscar las respuestas, que él dice deben ser objetivas, o sea, científicas, para las condiciones socioeconómicas de su época. ¿Y a partir de qué? De la industrialización. Y por último, obviamente esto significa una crítica muy fuerte que hace a la ciudad tradicional. Esto, repito, tenemos que ponernos en la cabeza de estos arquitectos en el año 27, en el año 25, en donde pensar soluciones tenía que ver con esa idea de progreso y de alcanzar nuevas cotas de desarrollo sin verificar todavía muy bien cuáles eran los alcances. Por eso estas propuestas se plantean como utópicas. Y algunos de los principios que plantea Hilberseimer en su proyecto de lo que él llama ciudad vertical, ¿sí? Ustedes pueden leer lo que está ahí, que está justamente en el libro Arquitectura de la Gran Ciudad, y de la cual acá yo simplemente remarco en amarillo algunos de los puntos principales. La construcción sistemática, metodológica de la ciudad, dar a la ciudad un sentido completamente nuevo alejado de la historia, con un trazado claro y lógico, que es apartarse justamente de los trazados históricos. Las viviendas, como las manzanas, deben ser sanas y cómodas. Nuevamente, aire, luz y verde. Y, por último, pensar que el tráfico debe ser regulado. Eso es algo que lo propone también Le Corbusier, que está en la Carta de Atenas, que es lo que se postula como el zoning, la diferenciación de la ciudad en zonificaciones, donde se distribuyen distintos usos que no se tocan entre sí. Y para cerrar, si bien no lo anticipé, pero me parece interesante, ¿no? Ya que empezamos esta última clase con Wright, cerrar con Wright, que no participa para nada, ni de los IAM, ni de las discusiones europeas. Pero es interesante también cómo Wright se siente atraído y responsable de pensar la ciudad. Y en ese sentido, incluso es, podríamos decir, tan utópico como Le Corbusier o Hilberseimer, ya que el mismo Wright, fíjense, en la década del 30, la primera mitad de la década del 30, él va a desarrollar lo que llama la Brokerage City, o sea, la ciudad que se basa en la proporción del acre. Ustedes saben que el acre es una medida norteamericana que tiene su propia formalización, lo que para nosotros sean las hectáreas, pero es diferente. Wright, hemos dicho, tiene una fuerte aversión a la ciudad, a ciudades como Chicago, como Nueva York, o sea, él siente que la vida del hombre no es natural en las ciudades y que debe vivir en un sistema equilibrado entre lo urbano y lo natural. Es así entonces que crea este concepto de la Brokerage City, que ustedes ven arriba a la izquierda o abajo a la izquierda, que es que sistemas de vida urbanos en edificios, algunos en altura, otros más bajos, pero dispersos justamente en un terreno en donde lo que gana en peso es lo natural o casi lo rural, es un híbrido entre lo rural y lo urbano. Nuevamente, esto también es una utopía, sin embargo se aproxima bastante
al modo de vida norteamericano en los suburbios de las ciudades. Arriba a la derecha, una visión utópica justamente de esta Brooklyn City que plantea Wright, en donde incluso él plantea y diseña de manera muy imaginativa esa especie de platos voladores como modos para desplazarse, ¿sí?, en estas ciudades, y que incluso en ese mismo dibujo hacia el fondo vemos un muy alto edificio que es un proyecto que él va a desarrollar, proyecto utópico, que él llama el proyecto de la milla de altura, que decía que la energía para mover los ascensores y el resto del edificio debería producirse con energía atómica. Bueno, tiene que ver un poco con ese espíritu progresista basado justamente en los principios de la modernidad. Y es precisamente esta imagen que tenemos acá en detalle de lo que sería esta ciudad utópica, híbrido entre lo urbano y lo rural que plantea Wright precisamente. Con esto finalizamos esta unidad 3. Recuerden que esta unidad 3 consta de 4 partes, subidas en 4 clases. Ya la pueden ver. Considero que es importante que lo vean completa esta unidad ahora, porque tiene que ver con el desarrollo del trabajo práctico 1 para muchos de ustedes. Y ya en los próximos días estaremos subiendo la unidad 4, que tiene que ver también con la modernidad del mismo periodo, pero en América Latina y en Argentina. Esto es todo hasta acá. Nos vemos, por lo tanto, en la próxima unidad. Muchas gracias.